Saludos a todos. El tema de cómo surge lo que hoy se conoce como el cristianismo. Entonces, la primera cosa que quiero enfatizar y con la cual quiero iniciar es que hay una cosa que nos une a todos. Es decir, hay un punto de convergencia que nos reúne a todos y se conoce como la Biblia, lo que yo prefiero llamar las Sagradas Escrituras. Entonces, ese libro, la Biblia, que es donde supuestamente nos basamos todos los creyentes para no solamente echar fundamentos de fe en nosotros, sino para proclamar, para compartir ese mensaje con otros, pero también, lamentablemente, para atacar a otros con esos fundamentos de fe, señalando a los demás, como ya hemos dicho muchas veces por aquí. Entonces comenzamos diciendo, la Biblia es el libro, es la base, es realmente la autoridad aquí. Aquí no hay líderes, ministros que tengan mayor autoridad que las Sagradas Escrituras. Solo la Escritura es la autoridad para señalar el camino correcto en los términos relacionados con doctrinas y con la fe. Y una de las cosas entonces principales que tenemos que reconocer y que creo que la mayoría entiende y sabe es que la Biblia tiene un origen étnico y geográfico, que la Biblia es de origen israelita. La Biblia es un libro hebreo, la Biblia es el libro de Israel. Toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, está dentro de un contexto del pueblo de Israel. Entonces, quieran o no reconocerlo o verlo así, los creyentes en la Biblia, pues ese libro nos está hablando dentro de ese contexto. Entonces, poniendo en contexto, la Biblia, única regla de fe y conducta, la única autoridad sobre el tema de la fe. Número 2, su contexto histórico, geográfico, étnico, allí está en Israel. Y desde esas perspectivas vamos a iniciar entonces con el texto que vamos a tomar como fundamento para nuestro tema de hoy. Vamos a partir de aquí para comenzar a hablar, como colocamos en nuestra miniatura, de los orígenes del cristianismo. Bien, tenemos entonces en nuestra pantalla el texto del libro de los Hechos, capítulo 11 y versículo 26. Lo estoy tomando de la versión del Nuevo Testamento conocida como la Pechita, texto de la Pechita del Nuevo Testamento. Y cuando lo encontró, lo trajo con él a Antioquía y se reunieron unánimes un año entero con la congregación e instruyeron a mucha gente. Y esta es la parte que nos compete para iniciar nuestro tema de hoy. Y fue en Antioquía donde desde ese tiempo se les comenzó a llamar cristianos a los discípulos. Muy bien, ¿cómo se introduce entonces este concepto que vemos en Hechos 11:26, donde dice que a los discípulos se les comenzó a llamar cristianos? El maestro sabía, y dentro de los planes estaba, que hubiese una gran persecución contra los discípulos del maestro. Entonces estamos hablando de los discípulos originales, de los apóstoles y de los que se unieron en el día de Shavuot, o mejor conocido en las Biblias al español como Pentecostés. Dice la escritura que en aquel día, luego de que Pablo se pone de pie y da una interpretación de lo allí ocurrido, creo que todos conocen el evento del que estoy hablando. Entonces, el derramamiento del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo, como cumplimiento de la promesa hecha por el Maestro y por el Padre en primer lugar, pues entonces allí se dice en la escritura, el texto dice que en aquel día se unieron como unas 3,000 personas, como unas 3,000 almas a la congregación. ¿Quiénes eran esas personas? Quienes se unieron
después de la manifestación del Espíritu Santo en el día de Pentecostés o Shavuot. Todos los que rodearon el lugar donde estaban reunidos los discípulos cuando hubo la manifestación, el derramamiento del Espíritu Santo, que habían venido a Jerusalén, al templo, a adorar en el contexto de la fiesta de Shavuot o Pentecostés, porque así lo instruía la Torá, que tenía que subir todo varón de Israel, desde los lugares donde estuvieran, subir a Jerusalén, a el templo, a celebrar la fiesta. Entonces, ¿quiénes se convierten en el día de Pentecostés a la fe del Mesías, a la fe, a la predicación y a la proclamación apostólica? Bueno, todos eran hebreos, todos eran israelitas que habitaban en distintas partes de las regiones dominadas por el Imperio Romano. No habían extranjeros entre los conversos. Todos entonces seguían siendo parte y dentro del contexto del pueblo de Israel. Este evento del libro de los Hechos en el capítulo 2 ha sido definido e interpretado tradicionalmente por los teólogos dentro de la religión cristiana como el nacimiento de la iglesia. El nacimiento de la iglesia. Según los teólogos cristianos, la iglesia nació a través o en el momento en el que hubo el derramamiento del Espíritu de Santidad, del Espíritu Santo, y se sumaron esas personas que como 3,000 da el testimonio bíblico que fueron. Si realmente eso fue el nacimiento de la iglesia cristiana, entonces la iglesia naciente era una iglesia hebrea, israelita y judía. Porque ya hemos visto todo el contexto, el trasfondo, tanto de la persona de Yeshua, Jesús, como de los apóstoles, como de los conversos en el día de Pentecostés. No habían gentiles, no habían extranjeros dentro de esa comunidad. Aún no habían incorporado gentiles a la iglesia. Y aquí este texto de Hechos 11:26 ha sido tomado y ha sido interpretado, ha sido enseñado tradicionalmente en el cristianismo para decir que los discípulos se llamaban cristianos. Es decir, para ver aquí, oigan bien lo que estoy diciendo, este versículo se ha tomado como una muestra para decir que en este momento de la historia ya existía el cristianismo. Cuando revisamos, lo que vamos a ver nosotros es lo que se llama un anacronismo. Anacronismo se refiere a algo que no se corresponde o parece no corresponderse con la época a la que se hace referencia. Por ejemplo, si en una obra de teatro que se desarrollara durante la antigua Roma apareciera un personaje usando una computadora, esta última sería un anacronismo. ¿Qué es un anacronismo? Colocar algo en un tiempo que no le corresponde, sobre todo algo del presente en un momento histórico de tiempo pasado. ¿Sí? Entonces, el anacronismo tradicional dentro de el cristianismo ha sido evidente cuando en el versículo 26 del libro de los Hechos se entiende que los discípulos, que ya hemos visto el trasfondo hebreo, israelita, judío, de todos los que componían hasta el momento del derramamiento del Espíritu Santo y de todos los conversos, todo dentro de un contexto hebreo, judío, israelita, y luego interpretar que en el versículo 26 del capítulo 11 de los Hechos ya existía la religión cristiana o el cristianismo como tal, es no entender bien, no fijarse bien en lo que dice el versículo en primer lugar, y luego es poner
algo que nació, que surgió, que se llamó así oficialmente en el siglo IV, que es cuando realmente se oficializa lo que se conoce hoy como cristianismo, oficialmente, tomar el concepto del cristianismo del siglo IV, cuando nace realmente el cristianismo, y colocarlo en un tiempo de algunos siglos atrás. Vamos ahora a entrar al contexto del capítulo 11 del libro de los Hechos. La iglesia en Antioquía. Vamos a leer esto rápidamente. Y los que habían sido esparcidos a causa de la tribulación que había ocurrido por causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, así como a la región de Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, excepto a los judíos. Todavía para este momento, el tema de la predicación y la enseñanza, la proclamación, estaba en el contexto de los judíos. Para este momento todavía no había no se componía la comunidad de fe nazarena, no se componía todavía de mucha gente de origen gentil. Entonces sigue diciendo aquí, no obstante, había algunos entre ellos de Chipre y de Cirene que entraron en Antioquía y hablaron a los griegos y les anunciaron las buenas nuevas de nuestro Señor Jesús. Estoy leyendo el texto de la pechita del Nuevo Testamento. Y ahí dice, y la mano de Yahweh estaba con ellos y muchos creyeron y se convirtieron al Señor. Y miren, para los que dicen que somos unos locos, no sabemos de lo que hablamos, porque en el Nuevo Testamento no aparece el nombre de Yahweh por ninguna parte. Quiero que sepan que esta Biblia no es una Biblia de judíos, ni es una Biblia de gente de raíces hebreas, no es una Biblia restaurada. Esto es una Biblia de traducción por cristianos. Esta traducción es cristiana. Y en esta traducción cristiana del texto del Nuevo Testamento de la pechita dice aquí, Yahweh, la mano de Yahweh estaba con ellos y muchos se convirtieron al Señor. Aquí hay una gran claridad entre quién es uno y quién es el otro, y que al que se le llama el Señor en el Nuevo Testamento casi siempre es al Mesías, Yeshua. Se convertían al Mesías por voluntad de Yahweh y para reconocer a Yahweh como el único Elohim. Entonces llegó a oídos de los miembros de la iglesia que estaban en Jerusalén la noticia de estas cosas y mandaron a Bernabé hasta Antioquía. Y cuando llegó allí y vio la gracia de Dios, se regocijó y les pidió que siguieran a nuestro Señor con todo su corazón, porque él era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Sí, están hablando de un varón judío, de un varón israelita, de un varón hebreo, lleno del Espíritu Santo. Así que es importante que sepan que el Espíritu Santo no es propiedad del cristianismo, ni es un elemento del cristianismo. El Espíritu Santo está dentro del contexto hebreo, israelita, judío de las Escrituras. Así que no se extrañen de que el Espíritu Santo esté en un varón judío. Dice entonces, porque él era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y se añadía mucho pueblo a nuestro Señor. Después salió hacia Tarso para buscar a Saulo, que ya sabemos, creo que todos deben saber que se trata de Pablo. Entonces dice que cuando lo encontró, lo trajo con él a Antioquía y se reunieron unánimes un año entero en la congregación e instruyeron a mucha gente. Y es donde viene ahora la parte que dice que fue en Antioquía donde desde ese tiempo se les comenzó a llamar cristianos a los discípulos. Ok, rapidito el contexto. ¿Qué fue lo que sucedió? Sucedió que después de aquel discurso de Esteban, agresivo contra los líderes judíos, que le trajo como consecuencia ser dilapidado, apedreado, muerto, asesinado, comienza esa persecución de los judíos contra los creyentes, seguidores, discípulos de Yeshua. Entonces, muchos de los creyentes judíos helenistas, porque es importante recordar que la Escritura nos dice que en la comunidad de Jerusalén habían dos tipos de judíos. Los judíos
de cultura hebrea y los judíos helenistas de cultura griega, es decir, judíos asimilados a la cultura griega. Entonces, muchos de los judíos helenistas, creyentes, huyeron de Jerusalén y se trasladaron hasta Antioquía de Siria y comenzaron a hablarle a judíos y también a algunos gentiles. Lo cierto del caso es que reunieron a mucha gente, comenzaron a enseñar y se levantó una comunidad en Antioquía. Esta comunidad de Antioquía vino con el tiempo a convertirse en la más importante después de la comunidad de Jerusalén, que es la comunidad madre, la matriz, donde se reunieron los primeros discípulos. Por eso es que entonces dice aquí que enviaron desde Jerusalén, que es donde comienza todo, Israel, Jerusalén, y se envía a Barnaba, y Barnaba viene a observar lo que está sucediendo, como un enviado de Jerusalén. Entonces busca a Saulo, busca a Pablo, lo encuentra y se reúne con él en Antioquía para instruir a la gente de esa comunidad. ¿Quiénes conformaban la comunidad de Antioquía? Primeramente, judíos, israelitas, helenistas, que se habían trasladado a la región de Antioquía. Y en segundo lugar, creyentes griegos que se habían convertido por la palabra de estos creyentes judíos helenistas y mucho más por la palabra de Saulo y Bernabé, o de Pablo y Bernabé. Entonces, estando allí en Antioquía, el texto dice, y es donde yo digo que una de las normas más básicas de interpretación de un versículo bíblico es fijarse en qué es lo que dice y qué no es lo que dice, qué dice y qué no dice. Miren, mis estimados hermanos y amigos, fíjense qué dice. Se les comenzó a llamar cristianos a los discípulos. No dice, y los discípulos se comenzaron a identificar como cristianos. Y los discípulos se hicieron llamar cristianos. Y los discípulos pidieron que los llamaran cristianos. O no dice que ahora eran una secta cristiana o una secta llamada cristianismo. Ahí lo que dice es que otros los llamaron cristianos. ¿Y quiénes eran esos otros? Bueno, vamos a ver cómo lo dice la traducción, el lenguaje actual, que es una especie de paráfrasis, pero mire cómo dice aquí esta versión. Dice, fue allí en Antioquía donde por primera vez la gente comenzó a llamar cristianos a los seguidores de Jesús. ¿Quiénes llamaron a quiénes? La gente. ¿A quiénes? A los seguidores de Jesús. Y la gente que llamó cristianos a esos que se reunían en Antioquía no estaban dentro de la comunidad. Era la gente de afuera. Es como decir hoy, los inconversos de afuera llaman a un grupo religioso de determinada manera. Por ejemplo, la gente comúnmente llama a los evangélicos, cristianos evangélicos, la gente los llama evangélicos, ¿verdad que sí? Los que hayan sido evangélicos sabrán que lo que estoy diciendo es cierto. No sé por qué la gente no sabe pronunciar la palabra evangélico y los llaman evangélicos. Entonces, ¿se hacen llamar a sí mismos evangélicos los cristianos evangélicos? No, la gente los llama así. ¿Significa que hay una nueva denominación cristiana que es la de los evangélicos? No, simplemente es que la gente los llamó así. Pero bueno, cualquiera que me escuche dentro del cristianismo y de esos que dicen que soy un engañador y un mentiroso y que deje de estar engañando a la gente, dirán, este señor dice eso porque es un judaizante. Vamos entonces a ver si es cosa mía, si es un invento mío, porque con este programa de Eastward tenemos la ventaja de que hay módulos de comentaristas bíblicos cristianos y vamos a ver qué dicen los comentaristas bíblicos cristianos acerca
del versículo 26 del libro de los Hechos. Vamos a ver. Su comunión en Antioquía parece haber sido de grandes resultados, pues enseñaron a mucha gente. Está hablando de Pablo y Bernabé. Lucas agrega el interesante detalle de que fue en Antioquía que los creyentes fueron llamados cristianos por primera vez. Es un comentario que Lucas hace. ¿Qué dice el comentarista? Dice, probablemente como una forma de burla por parte de los gentiles no creyentes. Fíjense que es tan tremendo que inclusive la forma era de burla. Hay gente que dice evangélico como forma de burla. Gente en conversa se burla de los evangélicos diciendo esto es evangélico. Bueno, es probable, dicen los comentaristas, dicen algunos historiadores, que es probable que esta palabra cristianos haya sido de forma despectiva dirigida por parte de la gente, básicamente romanos de esa región, griegos, grecos romanos, pues de esa región de Antioquía, Antioquía de Siria. Y dice claramente este comentarista bíblico cristiano, no lo digo yo, por parte de los gentiles no creyentes. ¿Quiénes llamaron cristianos a quiénes? Los inconversos a los creyentes. En simples palabras, los no creyentes gentiles a los creyentes que se reunían allí en una comunidad mixta, mayoritariamente de judíos helenistas y también de creyentes de origen gentil. Y agrega este comentarista que los judíos no creyentes no consideraban que Jesús fuera el Cristo. Es decir, no pudieron haber sido los judíos que llamaran a esta gente cristianos, porque los judíos ni siquiera consideraban, los no creyentes, que Yeshua fuera el Mesías, ¿verdad? Entonces dice, además, y nunca, oigan este comentario de un cristiano, y nunca se encuentra que los creyentes usaron el término para sí mismos. Es invento mío, lo está diciendo un comentarista de sus filas, un cristiano. Este se conoce como el comentario bíblico siglo XXI. Y allí se dice, nunca los discípulos utilizaron el término para sí mismos, nunca. No se hacían llamar a sí mismos los discípulos cristianos, los llamaron así probablemente en tono de burla, de manera despectiva. Pero además de este comentario bíblico del siglo XXI, también hay otro que se aparece aquí como JFC, que dice lo siguiente. Presten atención. Y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Este nombre tuvo su origen no dentro, sino fuera de la iglesia, no de parte de sus enemigos judíos, por los que eran denominados nazarenos. Es decir, este comentario o estos comentaristas bíblicos agregan que los judíos no creyentes en Yeshua, los que rechazaron a Yeshua, no denominaban cristianos a los creyentes, discípulos de Yeshua. Ellos los llamaban nazarenos, nexaritas. Porque la palabra nazareno se puede confundir con Nazaret y no tiene nada que ver con Nazaret, sino con la palabra nexer. Nexer, dicha por los profetas con relación a, o que apuntaba hacia la persona de Yeshua, como el vástago de Abraham. ¿Ok? Entonces el nexer da como resultado que llamaran nexrin o nexarita a los discípulos, tanto de origen judío y de cultura hebrea y helenista, como a los de origen gentil. Así que descartado que los judíos hayan llamado cristianos alguna vez a estos grupos de personas, a los discípulos del maestro. Dice que fueron llamados, dice, si no por paganos de Antioquía, y como la forma de la palabra indica, por los romanos, no por los griegos de allí. Es decir, por los de afuera. ¿Les bastan los testimonios de estos comentaristas? ¿O siguen pensando que es un invento mío por ser un engañador y que estoy desviando a la gente del camino de la verdad? Pues bien, tenemos el anacronismo entonces de decir que los discípulos eran cristianos, que en el libro de los Hechos vemos a los cristianos en acción
y que es una prueba de ello que en el versículo 26 dice que fueron llamados cristianos por primera vez. No hay ninguna prueba, ni es eso una garantía, como ya hemos demostrado, de que los discípulos se hayan visto a sí mismos, se hayan reconocido o que existiera algo llamado cristianismo. El anacronismo consiste en que el cristianismo surge en el siglo IV como una religión oficial y no podemos trasladar desde el siglo IV al siglo I una cosa que no existía. Ni Pablo, ni Bernabé, ni ninguno de los apóstoles conocieron qué cosa era cristianismo. No se enteraron, se murieron antes de que pudieran ver eso. Ni siquiera Juan, que es el apóstol que termina siendo el último de los moicanos, el último en partir de este mundo. Ni siquiera Juan conoció lo que fue cristianismo, aunque de entre sus discípulos surgen muchos de los que luego van a ser conocidos como padres de lo que hoy día se conoce como cristianismo. Entonces, es importante colocar las cosas en su lugar. Y quiero finalizar con un texto. Fíjense que estoy utilizando puras fuentes cristianas para hablarles de lo que les estoy hablando. Miren, vamos a ver un texto, un documento de un ministerio llamado Cristianismo Primitivo. Porque, bueno, han llamado cristianismo primitivo, que sigue siendo un anacronismo, porque no existía cristianismo en el primer siglo. Pero bueno, hoy llaman cristianismo primitivo a lo que era la, digamos, iglesia original, a los discípulos originales del Mesías. ¿Qué dice la gente de cristianismo primitivo o el autor de este sitio web que lleva ese nombre y de ese ministerio de enseñanza? Dice, habla de la iglesia judía. No lo dice un maestro de raíces hebreas, lo dice un expositor cristiano. Dice entonces este expositor de cristianismo primitivo que los primeros discípulos no creían pertenecer a una nueva religión. No lo digo yo, lo dice un cristiano. Un cristiano que está hablando de la historia. Ellos habían sido judíos toda su vida y continuaban siéndolo. Esto es cierto, no solo de Pedro y los 12, sino también de los 7 y del mismo Pablo. ¿Escucharon lo último? Pablo, que hoy día es utilizado como si fuera antihebreo, mientras que la Escritura lo llama líder principal de la comunidad nazarena. ¿Qué cosa? ¿Cómo han volteado las cosas y la historia y la verdad de la Escritura para poner, por ejemplo, a la gracia a pelear contra la ley y poner a Pablo a pelear contra el contexto hebreo de la Escritura? Ahora, en palabras de un rabino judío ortodoxo que cita a este autor cristiano, un rabino francés que es traductor de una versión de Antiguo y Nuevo Testamento, una versión judía, dice que este traductor comenta, dice, Yehoshua, portador de un anuncio de redención, aspira a cumplir la Torá. Aspira a cumplir la Torá. Aspira a cumplir la Torá. No se rayó el disco. Es que quiero que, por favor, se den cuenta quién era Yeshua y qué era lo que hacía. Porque haciendo un paréntesis dentro del contexto de anacronismo, olvidé decir que regularmente se dice que Abraham era judío o el padre del judaísmo. Eso es un anacronismo. Abraham no se enteró de lo que hoy día llaman judaísmo, ni fue judío. Y también dicen que Yeshua es el padre del cristianismo. Yeshua es el que menos se enteró de eso. Entonces, aspira a cumplir la Torah. Está diciendo esto un judío. No a suprimirla. Yeshua aspira a cumplir la Torah, no a suprimirla. Él lo dijo claramente, yo no vine a abolir la Torah. La verdadera piedad exige una absoluta sinceridad, un amor infinito hacia Adonai y hacia el prójimo,
La oración que enseña a sus discípulos, el Padre Nuestro, ahí están las citas bíblicas de Mateo, une dos textos que los judíos recitan cotidianamente en las liturgias, conocidos como el Cádiz y los Semonei Esrei o 18 bendiciones, que realmente es la Amidá. Las 18 bendiciones conocidas como la Amidá en el judaísmo. También hablando de Pablo, este autor dice de Pablo que a diferencia de una importante facción del judaísmo helenizado, los judíos que se habían asimilado a la cultura griega, Pablo jamás rompió con sus raíces hebraicas y rabínicas y permanecerá inquebrantablemente fiel hasta la muerte a Elohim y al pueblo de Israel, como en el caso de Yehoshua, fue condenado a muerte por los romanos en tanto que judío rebelde. A pesar de su antilegalismo, Pablo fue toda su vida un judío ferviente y practicante. Un judío ferviente y practicante. Su antilegalismo no era antitorá, era antitradición, que es otra cosa. Encontraba en las comunidades judías de la diáspora una acogida generalmente abierta. La cronología de sus viajes se fija en función de las fiestas judías. La resistencia que los fariseos, cuando pueden, oponen a su acción era normal en el enfrentamiento general entre sectas judías de su tiempo. En nuestros días todavía un rabino de la obediencia que sea ortodoxo, conservador o liberal jamás es acogido sin reservas ni riesgos en la sinagoga de una tendencia que no sea la suya. Estamos hablando de un judío que entiendo que es un judío mesiánico, porque si está hablando de Pablo y de este contexto, pues es un contexto que los judíos no creyentes no tocan. Así que este tiene que ser un judío mesiánico que hizo una traducción de las escrituras. Yo no lo sé, no lo puedo aseverar porque no conozco al personaje que aquí se cita. Entonces dice, la fe de estos hombres no consistía en una negación del judaísmo, sino que consistía más bien en la convicción de que la edad mesiánica tan esperada por el pueblo hebreo había llegado, según Pablo lo expresaba a los judíos en Roma hacia el final de su carrera. Hechos 28:20 dice, por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Es decir, que la razón por la que Pablo y los demás discípulos son perseguidos no es porque se opongan al judaísmo, sino porque creen y predican que en Jesús se han cumplido las promesas hechas a Israel. Y fíjense que habla de Jesús, ¿sí? Entonces, por causa del tiempo voy a detenerme aquí porque, como dije, esto va a ser un camino largo. Estamos empezando una historia, estamos empezando una serie, mejor dicho, de la historia del cristianismo, y creo que hasta aquí es suficiente como para tener más o menos argumentado y de manera más o menos organizada lo que es el trasfondo hebreo, israelita y judío de la comunidad de los discípulos de Yeshua o de Jesús. Hechos 11:26, no existía cristianismo, no existía iglesia cristiana, no se llamaban los discípulos cristianos, ni se conocía cristianismo aún. Ya veremos cómo se llega al cristianismo, pero por hoy nos tenemos que detener aquí. Quiero agradecerles a todos. Hasta la próxima.